Me queda oculto aquí, Mm. Universidad Autónoma de Madrid, que quiero agradecer, por supuesto, en primer término, aquí presente nuestra amiga y maestra Marta Lorente, y las profesoras Solya y Beck. No he visto algunas caras solamente de los participantes. Creo que Pipo Clavero, Chema Portillo y Pedro Cardín. No sé si puedo entretenerme a mirar. Debería hacerlo, pero tal como va la sesión, veo que hay 21 participantes. Estoy seguro de que son todos amigos y colegas y celebro muchísimo el poder reunirnos hoy aquí, aunque por supuesto que me hubiera gustado que fuera presencialmente, pero creo que a estas alturas ya nos hemos acostumbrado a este tipo de reuniones. Claro, a mí lo que me pasa con la Autónoma de Madrid y Historia del Derecho es que ahí inmediatamente me viene el recuerdo del profesor Tomás y Valiente. Pronto se cumplirán 25 años de su asesinato, de su muerte, pero claro, muerte causada por un vasco sedicente defensor de las libertades patrias. Eso a mí me pesa muchísimo. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba en el decanato de la Facultad de Derecho y creo que fue la primera vez que me atreví a expresarme con absoluta claridad y en público ante el hecho y ante lo que representaba, y lo que representaba en general y lo que representaba para mí. Entre otras cosas porque había coincidido con él unos meses antes en Valencia, en un seminario, y habíamos quedado en vernos, cosa que no era muy frecuente. Él había estado en el Constitucional y, en fin, teníamos caminos tanto distantes, pero siempre en el recuerdo de lo que hacíamos y lo que teníamos entre manos, pudiéramos decir, que había muchas cosas en común. Claro, si esto fuera poco, resulta que también se cumplen 20 años del asesinato de Ernest Lluch. Y lo cito porque en esta sesión, cuando se me encomendó que tratara de alguna materia, yo propuse los decretos de la nueva planta, en fin, lo que estaba trabajando últimamente, se me fue el hilo al concepto de rebelión y a las consecuencias de las rebeliones en la historia de España, en la medida que han afectado a los cambios en las plantas de los reinos, de los territorios implicados en tales rebeliones. Pero confieso, y eso tengo empacho en decirlo, que también me he sentido atraído a este planteamiento por la situación actual, en la que el concepto de rebelión, como sabemos, pues está muy presente y hay un conflicto en el que una de las partes de la nación, del Estado, de España, pues reclama muy intensamente la independencia. Y además lo hace, y eso lo decía también en la presentación escrita del resumen, tomando pie de forma muy intensa en estos acontecimientos que vamos a, en fin, glosar en la sesión y concretamente en lo que se refiere a la guerra de sucesión, nueva planta y 14 de septiembre de 14 de septiembre, 11 de septiembre, perdón, de 1714. Bueno, claro, la mención de dos maestros como Tomás y Valiente, Ernest Lluch, también me da pie a la parte del contenido, puesto que en el libro homenaje al profesor Tomás y Valiente tuve la suerte de poder colaborar con el tema del despliegue de la monarquía, ¿no? Y el tejido de los reinos, como decía él, ¿no? En la línea de que en un momento dado entraron en la senda constitucional del siglo XIX, que trabajó como pionero de toda esta escuela que está hoy aquí presente. Pero eso no dejaba de reunir en su persona, yo siempre lo vi así, un hombre que conoce maravillosamente el antiguo régimen, el mundo de los consejos, de los ministros, los válidos, ¿no? Los más influyentes, pues resulta que es un alto, o quizá el más alto magistrado en España en el Tribunal Constitucional. Esta coincidencia en su personalidad me recordaba mucho también la del otro que he mencionado, maestro
y que quiero traer el recuerdo porque también Ernest Lluch estuvo muy implicado, como sabemos, en la construcción del Estado español después de la Constitución y ya en el ámbito ya de la estructura de comunidades autónomas como ministro. Por lo tanto, tuvo la oportunidad también de, en cierto modo, poner en práctica sus ideas, su entusiasmo, su vigor, sus iniciativas, nada menos que creando, como todos sabemos, un Ministerio de Sanidad universal y para todos, que está sometida en este momento pues, a toda la tensión y los problemas que conocemos, ¿no? Bien, ¿qué tenían en común estos dos autores con sus respectivas dedicaciones? Pues yo diría, glosando una vez más a nuestro maestro Tomás y Valiente, que el problema de cómo unir lo homogéneo, ¿no? Cómo ordenar una composición plural de estructuras políticas y territoriales, ¿no? Y cómo hacer frente a los conflictos y problemas que en un momento dado se puedan producir. Bien, por una parte, yo entré con mis trabajos de investigación en el terreno del despliegue de la monarquía, a través de, sobre todo, de los reinos de la Corona de Aragón y quizá más en particular de la propia Cataluña. Y por otra parte, Ernest Lluch, recuerdo que me animó a darle continuidad al punto en que había dejado la tesis, viendo cuál había sido su desarrollo posterior, ¿no? Es decir, el problema ya del conflicto de enfrentamiento entre austriacistas y borbónicos dentro de la guerra de sucesión, como conflicto internacional, como conflicto civil, particularmente intenso en Cataluña, etc. Esa fue mi vía de acceso al tema, a partir de lo cual pues, he dedicado pues, bastantes publicaciones y me sitúan en lo que, en cierto modo, no deja de ser el centro de mi exposición de hoy, Guerra de Sucesión, Nueva Planta, Cataluña. Pero, Laura, la primera, Laura, por favor. Laura. Estoy en ella, estoy en ella. Bueno, la nueva planta. Voy a tomar el concepto de nueva planta, ¿no? Porque lo he aplicado últimamente a casos similares. Y tomo el concepto amplio de reestructuraciones importantes en organigrama institucional en un determinado reino, porque en realidad los decretos de nueva planta no utilizan en su texto esta expresión, sino que parece ser que la utilizó el impresor, el editor, y a partir de ahí se fue difundiendo el uso del término. Por lo tanto, me sirvo de esta diapositiva para aclarar que el concepto de nueva planta lo voy a utilizar a veces en sentido amplio y luego en su momento y en su caso, por supuesto, para referirme a Cataluña. Siguiente, Laura. Lo mismo voy a hacer con la parte, digamos, vasca, ¿eh? Porque ahí tenemos un término, espero que estés de acuerdo con, o que esté de acuerdo Chema y aquí los compatriotas, que en el siglo XIX estaba pendiente la nueva planta de los territorios forales y aquí se le llamó de varias maneras, pero básicamente se le llamó arreglo foral. Y, en fin, sobre esto hay una inmensa bibliografía, pero creo que es un término que es muy similar a nueva planta y expresa también que todavía estaba pendiente en provincias vascongadas y Navarra. El autor en el que yo encuentro que esto consiguió una exposición muy, muy completa de este asunto es Julián de Gaña, aquí presente, que luego lo volveré a citar, que en 1855 publica un texto donde aclara muy bien todo eso, ¿no? Por lo tanto, al ponerme en esta tesitura, voy a utilizar los dos conceptos de nueva planta y de arreglo foral para partir de la base que, dado que son dos cuestiones que siempre tienen relación con el entorno geopolítico y con las condiciones geográficas como tales, lo primero de la nueva planta y de cualquier planta es el espacio geográfico que ocupa. Y muchas veces los cambios
que influyen y que inciden en las instituciones se deben o son consecuencia de cambios en la estructura geográfica general que veremos plasmada en varios mapas que rápidamente nos dan. En fin, son cosas conocidas para todos los presentes, pero voy a dar esos flashes en forma de mapas para, digamos, tener conciencia clara de que efectivamente es así. Bien, como vamos a desarrollar el PowerPoint, la siguiente nos lleva, y que os sorprenderá, ¿y a qué viene aquí Isidoro de Sevilla? Pues viene Isidoro de Sevilla a que, dado que estamos situando este asunto en la historia de España en su conjunto, en mi opinión, en España tenemos una circunstancia, un factor que resulta, yo personalmente lo considero de atención necesaria y por lo menos, si no es así, por lo menos nos da una referencia, una base muy interesante para el asunto en su conjunto. ¿Por qué? Porque el ciclo de rebeliones, uniones, desuniones, se podría remontar en una historia de España completa hasta la época de Roma. Bien, no voy a ir tan lejos, pero sí al momento en que una provincia romana resulta situada en autonomía plena respecto a lo que había sido el imperio y consigue lo que yo llamaría una expresión historiográfica del hecho. Siguiente, por favor. Tenéis ahí, en una unidad ibérica, militar y política, que consigue Leovigildo, y su hijo, Recaredo, consigue una unidad ibérica católica. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la unidad de Leovigildo, que consigue toda esa zona morada, extenderla al conjunto de la península con conciencia de que así era, y la unidad religiosa, siguiente, por favor, en una red de obispados, y es precisamente un obispo el que nos proporciona una versión historiográfica muy bien definida en esos dos factores: unidad política, unidad religiosa católica y finalmente unidad jurídica plasmada en un código, en un texto completo de derecho. Bueno, no me voy a alargar más en esto. Pasa, Laura, la siguiente, por favor, porque lo que quiero destacar es que esta base de la que podemos partir, yo siempre parto de ella, lo confieso, nos permite constatar que lo que hizo Isidoro y lo que proporcionó Isidoro quedó con mucha fuerza en la línea historiográfica que en cierto modo siguieron los cronistas del Reino de Asturias, de la crónica albeldense, de la de Alfonso III, pero luego también el resto del norte peninsular. Prácticamente todos los reinos y todos los focos iniciales de resistencia tuvieron en su mente que se había perdido la unidad y que había que recuperarla. Y la resistencia no dejaba de ser el legado historiográfico que consiguió y transmitió y fue pasando durante estos siglos altomedievales en todas estas tierras, lo que indica que la tendencia que fue predominante, por supuesto, como sabemos, que astur, leonesa, castellana, era la más potente, la más fuerte, pero no impidió que surgieran también planteamientos equivalentes en Cataluña, en Aragón o en Navarra. Y luego una historiografía ya en época moderna que bebe y que es el fruto de esa división inicial. Bueno, estos mapas muy conocidos, se ve perfectamente cómo late esa visión historiográfica convertida en un ideal de recuperación, pero que está presente. La siguiente, por favor, y que termina resolviéndose, este mapa sería hacia 1350, en lo que sería la península ibérica en su proceso de recuperación, lo que se llama reconquista. Y claro, este mapa a mí me gusta mucho también en clase, porque aquí tenemos ya las unidades jurídicas que en la Baja Edad Media van a constituir reinos ya jurisdiccionalmente definidos, y por supuesto en dos fases, de color intenso y el color más suave, pero claro, Portugal, Castilla, Corona de Aragón, el pequeño reino de Navarra que subsiste va a seguir reducido, pero va a seguir, y no olvidemos el meridional de Granada. Bien, ¿qué es lo que ya
vamos ya acercándonos más al núcleo del asunto. Lo voy haciendo así porque quiero destacar, claro, que el núcleo oriental, en color morado, pues en la siguiente diapositiva vemos en qué consistió, ¿no? Lo cual es muy importante porque esta realidad de la Corona de Aragón, extendida por el Mediterráneo, con factores dinásticos, el primer matrimonio de Pedro III con Constanza de Sicilia, la progresiva implantación política, fue acompañada, como sabemos, de un intenso proceso también económico, de tráfico mercantil, y todo un mundo mediterráneo que durante 200 años fue exclusivo suyo. Todavía Castilla es otra realidad separada y, como dice la historiografía italiana, estamos en el periodo aragonés. Y esto va a tener mucho peso en cómo se va a organizar después la monarquía. Siguiente diapositiva, por favor. Lo digo a efectos de centrarme ya en el territorio que va a ocupar la monarquía hispánica en su máxima dimensión. Y alguien podrá decir, ¿y no has citado a los reyes católicos? Pues no lo he hecho porque cuando murió Isabel, su marido se retiró a sus reinos patrimoniales y se fue a Nápoles. Por lo tanto, claro, hay unos años de que vuelve, gobierna, conquista Navarra, casi nada, ¿no? Pero estaremos de acuerdo en que el punto inicial auténtico de la dimensión máxima conseguida por la monarquía española y por lo tanto sujeta a los problemas que van a aparecer, pues estaría reflejada en este mapa, donde se distinguen las masas hereditarias que cayeron en manos del joven Carlos de Gante. Bueno, esto coincide con lo que Tomás el Valiente llamaba el despliegue de la monarquía. El despliegue que él estudió desde la perspectiva de sus órganos de gobierno. En fin, centró mucho su atención en los válidos, pero claro, no se olvidó en absoluto de los reinos, lo que llamaba el tejido de los reinos, y de la organización de estos reinos para estar presentes en el conjunto gubernativo de esta gran estructura, cuya pluralidad y en número y en calidad pues es evidente. Siguiente, por favor. Lo vemos en este mapa que nos permite comprobar que dentro de esa dimensión hay incluso una fase, Pedro Cardín, soy testigo de esa pertenencia durante 60 años, ¿no? De 1580 a 1640, y él lo ha estudiado de forma muy, muy intensa y lo sigue haciendo y nos sigue proporcionando cómo se organizó Portugal para conseguir una ubicación, lo que yo personalmente y nuestro grupo de investigación y demás, pues estamos utilizando este término, para reflejar el hecho de que cualquiera de los reinos y entidades aquí presentes estaba necesitado de conseguir una ubicación, un sitio en la monarquía que le permitiera continuar desarrollando lo que ya aportaba con tal reino o estructura previa existente. Siguiente. Bien, esto es muy conocido, pero creo que es un cuadro que, de un golpe de vista, nos proporciona lo que es este despliegue. Y se ve todavía mejor, creo, en la siguiente diapositiva, en la siguiente transparencia, porque aquí tenemos todos los consejos que existieron en la plataforma, lo que yo llamo la plataforma suprema de gobierno. Claro, esto, si no, el sistema polisinodial. Bueno, vamos a ver, cada consejo, y aquí está cuando ya se consolida el de Aragón y el de Italia, en estos casos tienen a su vez varios reinos que están dentro de uno de los consejos y estos van ascendiendo en una pirámide que conduce a esa plataforma donde está el Consejo de Estado, muy importante para manejar los asuntos generales. Por cierto, en el Consejo de Estado, que a veces se diferencia del Consejo de Aragón, por ejemplo, de la Corona de Aragón, yo tengo identificado siempre por lo menos una persona que está en ambos y continuamente. Claro, eso es un dato importante, como lo son, por supuesto, también los secretarios,
Y como no, estos primeros ministros que fueron tan decisivos, sobre todo en el momento que vamos a entrar ahora, ¿no? Pero bueno, creo que con este cuadro queda explicado bien gráficamente. Bueno, yo de aquí lo he puesto en letra, lo que, en mi opinión, define estupendamente a lo que produjo como consecuencia jurídico-política este sistema es que cada uno de estos componentes estaba, por lo menos se sentía, pero creo que era auténtico, en situación igualitaria con los demás. Y claro, eso significa con los demás, no con la plataforma superior. Es decir, el sistema funciona porque la relación recíproca se intenta que sea igualitaria, pero al mismo tiempo todos los iguales admiten y aceptan y además ponen en primer término que es absolutamente necesario un órgano central de ordenación. Bien, es evidente que aquí uno de estos componentes, Castilla, fue tomando mayor peso, fue tomando mayor fuerza, y eso lo vio muy bien Tomás y Valiente. Yo aquí tenía una cita, creo que está en la siguiente diapositiva, que Castilla, es una frase que me llamó la atención, llegó a mirar con irritación a las demás naciones de España. Dada la potencia que dentro de esa igualdad, pues evidentemente tenía, yo añadiría, y las demás naciones también recíprocamente miraron con mucha irritación, enorme irritación, en algunos momentos a Castilla, y no necesito añadir en la persona de quién. Siguiente. En la persona de, es que es asombroso cómo se concentra esa irritación en el conde duque de Olivares desde diferentes territorios, generándose un momento histórico que es terrible, ¿no? 1640 es el annus horribilis, ¿ya? O la década horribilis. Bien, por ilustrarlo con uno de los muchos textos, a mí me parece de los mejores a estos efectos. Ya habéis tenido tiempo de leer el título, el autor, el año de publicación. Bien, en este libro, por ejemplo, se explica, y se le llaman guerras civiles, ¿eh? A las que están ocurriendo en Portugal, Cataluña, en Nápoles, y este autor, bueno, pues habrá que ver hasta qué punto tiene una manera determinada de plantear el asunto, pero bueno, creo que es ilustrativo este texto. Bueno, como sabemos, pues claro, ahí sí que hay grandes cambios en la planta, nada menos que se consuma la independencia de Holanda, de la parte de las provincias calvinistas, Portugal vuelve a recuperar su independencia y Cataluña lo intenta. Ha dicho Eliot, explicó muy bien que quizá la monarquía tuvo que elegir entre ambos y se inclinó por mantener Cataluña. Por cierto, que hay otra referencia en relación a los abanicos abiertos de posibilidades del propio Eliot cuando trata de este momento histórico, que dice que España es el resultado de la suma de Castilla y Corona Aragón, como quizá podría haberlo sido de Castilla y Portugal. Bueno, eso es simplemente nos da la idea que Eliot ha defendido siempre, de cuidado con los futuribles, cuidado con las visiones excesivamente centradas en lo que pasó, sin tener en cuenta lo que pudo haber pasado. Este es un momento que todo esto lo refleja muy bien. A ver, la siguiente, por favor. La irritación y el momento, yo lo he visto en un documento que tuve ocasión de trabajar a fondo, porque es que me resultó apasionante, claro, porque resulta que es un portugués que, haciéndose pasar por vizcaíno, además, un vizcaíno sometido a la represión del motín de la Sal, ¿no? Es decir, sabía muy bien en qué cabeza se ponía, y lo que hace es intentar generar la irritación y aprovechar la irritación contra Castilla desde Portugal, cosa que no consiguió,
pero nos proporcionó este texto que es interesante por el momento, 1643, y es interesante, por supuesto, por el autor. Bueno, aquí Pedro Cardín recordará que trabajábamos este texto un poco boquiabiertos al ver que el autor era nada menos que João Salgado Araujo, que en 1624, si no recuerdo mal, pues hizo un texto parecido en el sentido absolutamente contrario de ubicar, como él creía que había que hacerlo, a Portugal en el conjunto de las dos grandes coronas. Escribió un tratado importante y después cambió absolutamente de posición para escribir esto. La irritación. Laura, alguna más. Por supuesto, también la guerra de Cataluña. Hay entre muchos, aquí sí que hay una montaña de, ya no digamos si vamos a la publicística, pero otro portugués, Francisco Manuel de Melo, que proporciona un texto también muy valioso a los efectos de valorar los aspectos, por así decir, internacionales y de conflicto internacional que explotaron en esa década de 1640 y que evidentemente tuvo enormes consecuencias en la planta de la monarquía. Bueno, enormes. A ver, la siguiente. Enormes, pues no tanto, porque al final Carlos II mantuvo, como se ve en este mapa, la parte europea de España. Y es más, Cataluña no se separó y se terminó el conflicto, que es un conflicto terrible desde el punto de vista de la rebelión. 12 años de entrega a la monarquía francesa, 12 años de sustitución de los virreyes castellanos y algunos catalanes, porque por ejemplo el que le mataron era catalán, sustituidos por virreyes franceses. Se termina la guerra, bueno, por lo menos ya se pacifica, y qué castigo, qué medidas se tomaron contra los catalanes rebeldes. Pues sinceramente, las que están contenidas en el año 1652, que como luego diré, parte de la historiografía catalana considera una catástrofe, que yo nunca he entendido que se le pueda dar ese cariz, cuando los motivos para medidas mucho más fuertes eran palpables. Y las medidas consistieron, como recordaréis, pues en controlar las insaculaciones de los candidatos a ser miembros de la Diputación y del Consell de Cent de Barcelona. Bueno, el caso es que después de este periodo tan, como he dicho antes, explosivo, pasamos a un mantenimiento de la parte europea que se va a perder. Aquí quiero pararme un poquito en constatar, en confirmar la importancia enorme que tiene el factor geopolítico, cuando, como es el caso, la parte de esta lila, tenéis en color lila, europea, enseguida vemos que es muy pequeña, pero enormemente rica en componentes por su tradición, por su fuerza institucional, por su capacidad demostradísima de estar dentro de la monarquía aequo principaliter. Y claro, si fuéramos a la lista de consejos, pues tendríamos que citar bastantes. El primero, el de la corona de Aragón, el mío, que se cayó, como desaparecieron también de Italia, por supuesto Portugal y Flandes, ¿no? Consejos, ¿a qué quedaron reducidos? Pues a Castilla con las Indias, ¿no? Y aquí es el territorio es enorme, pero Castilla, las Indias forman también su consejo, que ahí está, bueno, no voy a entrar en el problema de la relación entre ambos, pero al haber quedado en la península solamente el Consejo de Navarra, pues claro, la basculación atlántica en este mapa se ve clarísimamente. Y ahí Portugal, azul, sigue siendo también muy, muy potente, muy amplio. Pero aquí se ve perfectamente que se bascula la monarquía hacia el Atlántico, hacia América, pero, como todos sabemos, y es tan palpable, con el mantenimiento del liderazgo castellano. Y claro, en esas circunstancias, siguiente diapositiva, por favor, en esas circunstancias entramos en la guerra de sucesión. Y en la guerra de sucesión es cuando se van a producir
cambios muy importantes que van a afectar ya al interior de la península. Ya he dicho al principio que no voy a ocupar de las grandes masas externas, por ejemplo, América, claro. América, además, es un caso tan claro y tan obvio de rebelión y cambio de estructura que no hace falta decir más, pero sí va a haber, claro, cambios internos, concretamente en los territorios que en este conflicto, aquí se ve muy bien las potencias amarillas de los aliados y lo que intentó la dinastía borbónica mantener con el conflicto que tuvo, pues, como sabemos, en los reinos de la Corona de Aragón. Vamos a ver si paso a la siguiente. Bien, la siguiente diapositiva pues es una ilustración rápida también de lo que ya sabemos, pero siempre los mapas pues ya nos indican aquí que en 1707 se pierde una parte, la parte suave, y a partir de ahí se concentra el color de los rebeldes y de la corte del candidato a destronar y desbancar al rey Felipe V, ¿no? Pero en una fecha, y esto lo subrayo ya, lo adelanto, en una fecha ya relativamente tardía, 1705. Eso hemos insistido varios en que es muy importante tenerlo en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el conflicto interno ilustrativo de lo que fue el Reino de Valencia, con un mapa que han conseguido hacer Francisco, nuestro gran colega y amigo Javier Palau, de cómo se podría ver el Reino de Valencia distinguiendo austracistas de borbónicos, mixtos. Bien, el enfrentamiento interno entre pueblos es clarísimo. Siguiente, por favor. Bueno, otra vez acudo al maestro. Básicamente no es que trabajara mucho la nueva planta, aunque en el manual, por ejemplo, está muy bien tratado. Yo le localizo solamente una conferencia que dio en Alcira, donde le he tomado una frase, bueno, que todos estamos de acuerdo, habría que matizar muchísimo, pero su conclusión es que se unificó castellanizando. Con todo lo que hemos visto en diapositivas anteriores y en los comentarios que hemos hecho, pues creo que la expresión sirve, por lo menos, como premisa general. Voy a pasar lo más rápido que pueda a la parte central de la exposición. Así es como quedó España como monarquía en la parte europea. Siguiente. Aquí creo que me voy. Claro, perdió Europa, con todas las consecuencias que eso tuvo. En mi opinión, sobre todo porque la monarquía no necesitó prestar excesiva atención a los reinos potentes que estaban situados ya con todas las exigencias y que tomaban ya el modelo accesorio que veían en Indias con malos ojos y con ciertos temores de cara al futuro, ¿no? Aquello de no queremos ser tratados como indios, que está por ahí en algún autor, creo que de Nápoles o Sicilia, autor, vamos, magistrado, es bastante gráfico. El siguiente, por favor, Laura. Bien, adelante. Esto era para que veamos nuevamente la proporción de lo que se perdió, y de lo que se fue ganando todavía más, porque todo el siglo XVIII, la parte americana, los colores rojo y azul, pues van a ocupar bastante mayor espacio. Siguiente, por favor. Bien, aquí voy a plantear ya un poco la tesis central, podríamos decir, desde el punto de vista historiográfico. Lo voy a hacer muy rápido, por esto lo estoy trabajando y bien tengo muchas páginas ya preparadas, pero me remito a lo que decía al principio de la relación entre estos acontecimientos, la fundamentación política que se le da a parte de los mismos, nada menos que para reclamar de los que se sitúan en esa posición y los que se quieren atraer a la idea de que las instituciones y la identidad política de Cataluña
se aniquiló, como dicen algunos, en 1714. Bueno, eso yo creo que se puede valorar haciendo un seguimiento de la historiografía catalana modernista, en la que yo también he participado y sigo participando, cada vez con más sentimientos contradictorios, por así decir, porque si yo me remitiera a de aquí, pues hace 20 años o algo más incluso, vamos a poner 20, en mis trabajos sobre la nueva planta, sobre los trocistas y gorgónicos, todavía la fuerza de autores como Nuria Sales, como Eulalia Durán, como el propio Torras Ride, bueno, pues todos estábamos de acuerdo en que hubo una guerra, hubo un conflicto, hubo dos bandos, pero no se podía plantear la cuestión como si unos fueran absolutamente diferentes y opuestos a los otros, y menos aún como si la victoria de unos hubiera sido absolutamente necesaria para evitar los males que trajeron los otros. En fin, esa dualidad, que he llamado así, que he intentado, en cierto modo, pues contrarrestar con planteamientos pues, más equilibrados y más ajustados a los hechos. Pues bueno, resulta que 20 años después yo ya últimamente creo que hay motivos, y lo he dicho en algún escrito, para estar preocupado con la deriva de parte de esta historiografía hacia unos planteamientos, creo que, bueno, lo que he optado, como iba a ser un PowerPoint, pues ya poner nombres. Entonces, no van a ser muchos, los que yo considero más significativos en estos momentos. Antoni Simón i Tarrés, el autónomo de Barcelona, especialista en los orígenes ideológicos de la Revolución Catalana, un buen libro que maneja muy bien los factores ideológicos que contribuyeron al levantamiento que llama Revolución de 1640. Hay un discípulo suyo, Jesús Villanueva, cuya tesis doctoral la tenéis ahí, tuve la suerte de estar presente con Xavier Gil, que tiene esta tesis y tiene un libro, Política y discurso histórico de la España del siglo XVII, las polémicas sobre los orígenes medievales de Cataluña. Esto me sirve para justificar por qué he metido aquí a Isidoro de Sevilla y a los ideales goticistas y todo, pero están ahí, en el discurso del siglo XVII catalán. Bueno, pues este es un autor que, siendo discípulo de Simón y Tarrés, en cierto modo cubrió la parte que su maestro quería completar desde la perspectiva ideológica. Y tengo que decir que Villanueva lo hizo espléndidamente. Me parece un autor cuyo libro es fundamental para este asunto. Y yo suelo consultar también su tesis, que en parte está volcada al libro. Bueno, pues ahí tenemos una muy buena manera de completar lo que el maestro ya había dejado en el libro. Siguiente diapositiva, por favor. Pero resulta que también es discípulo de Antoni Simón i Tarrés. Pues sí, estáis leyendo bien. Oriol Junqueras. Oriol Junqueras es historiador y autor de una tesis cuyo título tenéis ahí presente, porque lo que ha publicado, que yo sepa, es este artículo que resume muy bien la tesis doctoral. De hecho, el título es el mismo y es del 2003, siendo la tesis del 2002. Bueno, yo cuando vi y fui consciente de que Oriol Junqueras, además de saber mucho de historia, pues resulta que es historiador, diríamos, académico, y que podría serlo profesional, pues fui a la tesis, consulté la tesis y ahí me encontré con un dato sorprendente y muy grato. Y es que en su dedicatoria prácticamente se centra en una sola persona, por lo que le ayudó, por lo que discutió con él, por lo que le sugirió, en fin, por el enorme estímulo que lo pone por encima. Bueno, pues, estoy seguro de que el director también, pero ¿por qué insiste tanto en la ayuda y en el impulso, el estímulo que le proporcionó esta persona? Pues porque se lo dio, y yo estoy seguro de que así fue. Bueno, pues fue Ernest Lluch. Ernest Lluch, claro, como es catedrático de Historia del Pensamiento Económico,
A esas alturas, 2002, pues ya estaba enormemente implicado después de su periodo político y demás, en la labor de historiador, como sabéis, en todo el amplio mundo del austriacismo, ¿eh? Y del pensamiento económico catalán. Claro, ¿qué hace Oriol Junqueras? Pues Oriol Junqueras intenta completar la parte del pensamiento económico que se podría añadir a la que hemos visto en la diapositiva anterior, para ir construyendo la idea de que la Cataluña del siglo XVII, de la primera mitad del XVII, estaba formando un cuerpo muy sólido político y de planteamientos alternativos ante la opresión que estaba sufriendo de la monarquía española y concretamente del conde duque de Olivares. Claro, reunir la ideología con el pensamiento político, con los proyectos económicos de economistas como Jaume Damians, o que denunciaban los límites que Castilla le estaba imponiendo incluso en ese terreno. Junqueras sostiene varias veces la tesis de que España y Castilla concretamente estaban destrozando todos los esquemas monetarios de Europa. Bueno, yo no me meto ahí porque no soy suficientemente conocedor de la materia, pero tengo que decir que esa es una tesis principal suya. Y además la une con el problema o con la cuestión identitaria. Entonces se está formando este grupo, el siguiente diapositiva, por favor, en la que los dos autores que hemos citado previamente, año 94, año 98, habían trabajado en la cuestión de los mitos y del nacionalismo catalán y del 11 de septiembre. Pero lo hacen, y esto Simón y Tarrés no lo oculta en absoluto, porque consideran que en Cataluña todavía no se había hecho esa labor, la de proporcionar mitos, la de proporcionar relatos, proporcionar una memoria que resultara estimulante y atractiva para el conjunto de los catalanes, que sabían muy poco de lo que deberían de saber, a diferencia de otros países muy cercanos, donde toda esta cuestión de la mitología estaba muy trabajada y muy desarrollada en su difusión hacia la población. Bueno, pues el siguiente producto de Antoni Simón con esos antecedentes, 2014, 2014, es este artículo, que es, a mi modo de ver, muy importante porque ya lo escribe en inglés y lo proyecta al exterior. ¿Y qué hace? Básicamente, resumiendo esto, ya digo que nos podemos alargar mucho, pero lo que se ha hecho a través de esta producción es ligar, empalmar, encadenar el 1640 con 1714, pasando por encima de los muchos inconvenientes y contradicciones que existen para tal vinculación. Pero es una labor que se ha hecho de forma consciente, pasando por alto, como decía, por ejemplo, y solo voy a referirme a este caso, por ejemplo, un autor que es Francisco Martí Viladamor, que fue el líder probablemente más importante del movimiento de separación de Cataluña en 1640, con un texto en el que reúne con 100 y pico agravios que Cataluña tiene con el conde duque, en la Noticia de Cataluña, 1640. Bueno, pues resulta que como Cataluña, como dice Baserra, que luego citaremos, después de haber preparado su república, no tuvo más remedio que entregarse a la monarquía francesa, pues Martí Viladamor no tiene ningún problema. En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está. Escribir un texto en 1643 en el que le da la vuelta totalmente a sus planteamientos antiabsolutistas y le ofrece a la monarquía francesa la vía libre hacia la práctica de conductas que se podrían situar perfectamente en lo que él había criticado tanto. Claro, yo que en esa época estaba metido, bueno, sigo metido, en fin, esto es de forma ya más de alternativa en todas estas cuestiones, claro, a mí esta lectura me impactó muchísimo. Dije, ¿cómo es posible que se pueda dar este cambio y que la historiografía catalana no la vea o no la quiera ver?
Sí, es un dato clarísimo que no es que demuestra cómo eran las cosas, ¿no? Es que yo ya he dicho antes que me opongo totalmente a los dualismos excluyentes de buenos y malos, y unos lo hacen todo bien y los otros hacen todo mal. No, pero este es un caso claro de porque es un jurista, pero es un político implicado enormemente en la separación. Y luego resulta que pasa a Francia y allí se quedó, y como reconoce el mismo Simón, Antonio Simón, dice, claro, es que una vez que se pasó a Francia, pues la ubicación, entonces, ¿dónde está la ubicación? Que durante tanto tiempo había permitido un desarrollo razonablemente bueno del complejo institucional catalán. La ubicación, de eso, nada, o casi nada. Viladamor, por lo tanto, no se puede negar, ni ocultar, ni silenciar, entre otras cosas porque, siguiente diapositiva, por favor, Viladamor, yo descubrí, me di cuenta enseguida, porque también conocía a este otro autor, Pedro Calixto Ramírez, que su planteamiento del presidio inexpugnable, que bien se podría titular Lex Regia de Cataluña, perfectamente se podría dar. ¿Por qué? Porque sigue a pies juntillas las tesis de la Lex Regia aragonesa, de Pedro Calixto Ramírez. Pero a pies juntillas. Pero claro, ahora sabemos, bueno, se sabía, pero hemos constatado que Pedro Calixto Ramírez escribe este tratado con la perspectiva de resolver y darle cauce pacífico y equilibrado a los problemas originados por las alteraciones de 1591. Claro, ¿el Viladamor es un caso parecido? Pues realmente no podía serlo, puesto que lo que escribió fue precisamente para intentar que el dominio francés en Cataluña con los virreyes franceses pues tuviera causa. ¿Con qué perspectivas? Pues no lo sé, no lo sabemos, creo que es difícil saberlo. Pero estos dos datos los he traído expresamente a modo de resumen de lo que he estado explicando a propósito de esta evolución historiográfica, que voy a ir terminando en la siguiente diapositiva, por favor, en la que ya aparece la otra, Villanueva, bueno, otra vez hago propaganda descaradamente, porque creo que lo merece, y otro autor que nos ayuda mucho, creo yo, a resolver los enigmas y problemas que hay en esta materia. Podría citar muchos más, están en la bibliografía, digamos, general, en la historiografía general, Eliot, Vergil, etcétera, pero exactamente para la cuestión de los problemas de enfrentamientos entre patrias, naciones, provincias, territorio, la terminología, con la historia conceptual. Bueno, Xavier Torres tiene ese libro, Naciones y Nacionalismo, y nosotros es Macabeus, els Macabeus, tendría que ser, que merecen la pena, creo que son muy ilustrativos, ¿no? Es decir, que no es que la historiografía modernista catalana esté sumida en una especie de unilateralidad en absoluto. Parte de ella sí, por las razones que he expuesto. Bien, pues ahí tenemos, a ver la siguiente, si sale Eva Serra. Efectivamente, Eva Serra. Bien, lamento muchísimo, murió en julio del 2018. Yo en Barcelona tuve bastante relación con ella y ocasión de hablar bastante a menudo con ella. Y lamento muchísimo que no me pueda contestar o incluso rebatir a lo mejor a lo que pueda decir sobre ella. Bien, yo me voy a referir a la última de Eva Serra, porque Eva Serra tiene trabajos en los cuales coincide completamente con esa corriente de considerar que fue catastrófica la cuestión de Cataluña. Muy mala, por razones de evitación de sus potencias. Ese es un argumento constante en parte de su producción. Pero a mí me sorprendió, año 2015, es decir, relativamente no hace mucho tiempo, y menos todavía en relación a su fallecimiento, que elabora un trabajo sobre las Cortes de 1702. I dice, ahí està la frase, aquest model va aconseguir la seva màxima capacitat d'evolució en les Corts de 1701-1702. Es decir,
en las Cortes de Felipe V. Pero vamos a ver, no había quedado el sistema catalán minorizado, casi desaparecido, por la pertenencia y los males provenientes de que no pudo superar a lo largo del siglo XVII. ¿Cómo es posible que sea verdad, que yo creo que lo es, absolutamente, y sobre eso he escrito mucho y no voy a extender, y las Cortes de Felipe V en Barcelona tienen un resultado enormemente valioso para Cataluña en general, para el sistema constitucional, si queremos usar el término catalán, para la renovación del derecho catalán en Cortes, que no se habían celebrado o terminado en 100 años, ¿no? Y todo eso con un rey de otra dinastía de la anterior. Cuidado, todavía no hay guerra y ni hay síntomas de que pueda haberla dentro de la península. Los episodios bélicos se están produciendo en Europa. Pero claro, Eva, para no reconocer todas las consecuencias de esa frase, dice, y sobre todo en las Corts en las del Archiduque. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, lo mismo. Claro, este sobre todo, ¿cómo que sobre todo? Eva, ahí ya, lo siento haber dicho esto. Hombre, sobre todo, en todo caso, es para 1701. Porque si hay un sobre todo, es superar 100 años de sequía parlamentaria. Y entonces el resultado de estas Cortes, la iniciativa de Felipe V de reunir a los catalanes, y eso sí, con la participación de la magistratura catalana y más específicamente de la parte de la Corona de Aragón que estaba en el Consejo del Rey, donde había miembros que luego van a aparecer como ostracistas. Y esa mezcla de los que tienen, a lo mejor, preferencias austracistas y los que las tienen borbónicas, en ese momento está funcionando en forma conjunta para los dos grupos. Porque lo que ocurría ahí es que, como ocurre en muchas guerras civiles, que cuando ya entran las armas, la gente se tiene que definir dramáticamente y a veces trágicamente por uno de los bandos. Pero en ese momento no se puede saber exactamente quiénes van a estar en una y quiénes van a estar en otra. Y es una de las claves del buen funcionamiento de estas Cortes y de su buen resultado. En la siguiente, por favor. Bueno, esto, otra cosa que dice Eva Serra, que estoy absolutamente de acuerdo, ella decía, bueno, siendo así, habría que hacer una comparación entre las dos Cortes. Y efectivamente está hecha. Germán Segura, discípulo de José María Iñurritegui, tiene una tesis doctoral magnífica sobre las Cortes del Archiduque, pero comparándolas con las anteriores. Yo me metí en este fregado, también con un trabajo en el que de forma exhaustiva estuve meses, yo creo que casi un año, porque efectivamente fui viendo que aquí estaba la clave. Es decir, si podemos constatar, como ya había dicho Lalinde, que Carlos III, digo Carlos III porque en ese momento era rey en Cataluña, en la corte de Barcelona, si podemos constatar que en las segundas cortes lo que se hizo fue dar continuidad a las anteriores, pues evidentemente el mérito está en las primeras, porque fue por primera vez después de 100 años. Y si Carlos III, con sus magistrados, en gran parte lo que hizo fue, de las 100 constituciones que se aprobaron en el caso anterior, pues seguir, yo lo tengo clasificado, literalmente, parecidamente, con alguna aproximación, pues hay unas cifras altísimas, ¿no? Bueno, esto me parece un dato fundamental que debe ser tenido en cuenta por la historiografía en general y por la que se resiste a reconocer estas cuestiones. Por ejemplo, Eva Serra, pues basta ver en qué fechas ha empezado a considerar que quizá no todo fue una catástrofe desastrosa. Pero ¿por qué no reconocer que el estímulo positivo lo da Felipe V? Porque es verdad. Y no sabemos lo que Felipe V hubiera hecho después si no se hubiera producido la rebelión.
Con esto voy terminando esta fase para pasar rápidamente a la vasca, al arreglo foro. Claro, y aquí estamos obligados a hacer una reflexión que vea las cosas tal como fueron y respetando escrupulosamente los plazos sin mezclar en 1707 con 1714 o 1714 o 1705. No, hay que, esto, no sé si está presente, mi querido Pablo, pero hemos hablado muchas veces y está puesto por escrito. Es que es un proceso tan dinámico y tan cambiante que si no se respetan los plazos, vamos muy mal. Y claro, estamos ante un hecho enormemente importante porque no solamente se aprobaron y se superó el vacío, sino que se ordenó hacer una recopilación que se hizo en 1704, con lo cual todas las constituciones nuevas se pusieron en los respectivos títulos en la nueva edición. Claro, de ahí querer vislumbrar un Felipe V que va a traer el absolutismo y la aniquilación, pues va un trecho. Y cuando se hace eso, normalmente es porque ya estamos con las consecuencias de saber lo que pasó en 1714. Pero eso no, hay que procurar evitarlo, creo yo, ¿no? Y entonces situarnos ahí y ver que la rebelión fue, claro, el que se revela en ese contexto se está revelando con lo que se acaba de hacer en Cortes, que se han jurado mutuamente la fidelidad y que se han aprobado 100 normas nuevas y se han incorporado a la recopilación de todo el derecho desde los usaches. Vamos, si eso no es el sistema constitucional catalán, pues, y la oportunidad de seguir por esa vía es mucho más convincente que la otra, porque aparte de que sabemos que fracasó, pues es que hay puestos en esa tesitura, la rebelión es clarísima. Y lo es más todavía, y aquí voy a otro trabajo que hice sobre lo que simultáneamente estaba pasando en los territorios con derechos propios, para entendernos, que no estuvieron en la rebelión, sino en el apoyo. Y, evidentemente me estoy refiriendo ya a vascos, navarros, pero también Asturias y Galicia. Y claro, Felipe V se encontró con todo eso. Y es evidente que sus pasos iniciales no fueron contrarios al respeto de esa estructura. Y por lo tanto hay que concluir que se pudieron haber sumado las fuerzas que en Felipe V hubieran podido influir para no cambiar o no tener que cambiar lo básico con lo que se encontró. Esto ya sé que estoy diciendo cosas que tanto llamativas, pero una valoración objetiva y, insisto, respetando los plazos del asunto, pues creo que nos llevan a esas conclusiones. Bueno, pues estas anotaciones las dejo en ese terreno como reflexión de lo que está pasando en Cataluña con cierta conexión con lo que parte de la historiografía catalana está proporcionando. Y eso ya se puede admitir, yo no tengo inconveniente, claro, ni aceptar que eso sea así, pero lo que me resulta duro, después de tantos años allí, bueno, afecto compartido, etcétera, es que en esta línea se haya perfilado, por no decir consolidado, una visión dualista en la que las tintas negras en uno de los bandos y las blancas en el otro, ya sabéis que eso, en términos catalanes relacionados con el conflicto, están los butiflers, los traidores, y los maulets o ostracistas, que por cierto no se llamaban ostracistas en la época, se llamaban imperiales, porque lo básico de su posición había sido apoyar a los aliados imperiales. Bueno, pues que esa dualidad todavía se sigue repitiendo, cargada de tintes negros hacia unos y los excelsos hacia los otros, a mí francamente me cuesta mucho admitir. Bien, ya he dicho antes que América me lo voy a saltar con un mapa porque voy a terminar en el País Vasco y Navarra, rápidamente. Por favor, Laura. Bueno, si saltamos a América, otra vez la geopolítica. España
deja de tener su teatro de acción política, militar, económica, en aquellos inmensos dominios y tiene que volver a la península con todo lo que implica. De vuelta, por ejemplo, de muchos militares que habían participado en las últimas guerras y batallas americanas. Y este mapa es de la guerra carlista primera, de 1833, 39, y ya tenemos una rebelión, ya tenemos una guerra, ya tenemos un conflicto civil durísimo, y dentro de la península. Y en medio está el problema de los fueros y de cómo arreglar los fueros. Arreglo que, por cierto, aquí los aquí presentes lo sabéis perfectamente, pero hay que entender sobre todo como reglamentación, es decir, someter a reglas. El arreglo no es, esto está estropeado como si fuera una cañería y arreglarla, no. Es una recomposición que someta a nuevas reglas la necesaria adecuación de los regímenes forales vigentes. Esta guerra, aquí sí que voy a ser bravísimo, aunque he tenido ocasión de volver, por favor, la siguiente diapositiva, volver al debate de la famosa ley por la que se confirman los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí hay gente mucho más experta que yo en la materia, pero yo, lo digo, por ejemplo, dirigiéndome a Chema Portillo, aunque quizá haya más compatriotas que saben mucho más que yo de esto, yo confieso que vuelvo al debate en el Congreso, donde he encontrado precisamente la posibilidad de tratar como nuevas plantas los dos casos, la vi en el diario de Congresos, donde ocurrió que el primero que levantó la mano, esto lo ha tratado nuestro maestro Clavero, fue un catalán, Domingo Vila, y aquel dice que esto de arreglar los fueros también lo tenemos pendiente los catalanes. Bueno, pues Argüelles le dio un corte que, vamos, yo creo que si hubiera tenido un tronco en la mano le rompe la cabeza. El pobre Domingo Vila ya no volvió a abrir la boca y se centró el debate en qué se hacía con los fueros. Bueno, esto, ya digo, aquí voy a abreviar muchísimo porque creo que en la siguiente diapositiva, Laura, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos la solución que nos da el experto que he citado antes, Julián de Gaña. Ese libro, muchos de los presentes lo conocen muy bien, lo recomiendo, porque resuelve desde la perspectiva de un liberal vasco, guipuzcoano, de una familia ya muy asentada a esas alturas, que luego lo va a estar todavía más, que los fueros no son el motivo de la guerra. Y que los motivos de la guerra fueron otros, la expresión que uso es calamidad. Tenemos la edición de Rosa Hierve, tiene una introducción muy interesante, y ahí está el texto con frases como esta. Y la siguiente, a ver si sale bien, la siguiente frase, Laura. Este supuesto silencio de los liberales por la defensa del régimen, dice Julián de Gaña, tendría una explicación muy fácil y natural. Nadie invoca por causa de una insurrección aquello mismo que sin la menor oposición goza de presente y hubiera sido el colmo de la extravagancia, ¿verdad?, por pretexto del lanzamiento de unos fueros que estaban todavía ilesos. Eso es, en el año ya 50, creo que resume bien cómo quedó esta ley, cómo quedó el régimen foral con esta ley, que fue, como está ya absolutamente demostrado, pues en un estado de salud razonablemente bueno, hasta el punto de que desarrolló su propio centralismo, un régimen foral centralista dentro del régimen foral, porque tuvo la ocasión de desarrollarse así durante unos 30 años, hasta la siguiente fase. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el autor, Julián de Gaña, y la recomendación de... A ver, siguiente, por favor, Laura. Bueno, pasamos a las citas extraídas del debate en el Congreso para confirmar lo que estamos diciendo y lo que estamos viendo son innumerables. Pero lo van a ser todavía mucho más
con la siguiente ley. La siguiente diapositiva, por favor. En la Segunda Guerra Carlista. Y otra vez el mapa, ese valor que no dejan de tener los mapas, cuando vemos que hay otra vez un conflicto, otra vez los españoles enfrentados entre sí, en el estrecho marco de la plaza común, que yo creo que le costó mucho en España acostumbrarse a un edificio muchísimo más pequeño del que se había tenido, eso pasa, y el conflicto pues, tiene los mismos focos, se parece mucho al mapa anterior, y conduce a una ley diferente de la anterior de 21 de julio del 76, que se resume en el artículo primero en deberes de todos los españoles acudir al servicio de las armas y contribuir tal a los gastos del Estado. Ese es el final del proceso de arreglo foral, o el final, no es el final, desde luego, pero ya esta ley es definitoria de un punto diferente. Para el análisis de lo que representa esta ley, yo otra vez recomiendo, y personalmente me he vuelto a meter, en el debate en el Congreso, donde está el jacobino González Fiori, donde está el conde de Llobregat, que es liberal vasco, pero cercano en muchas cosas a figuras del pensamiento carlista, una especie de lección de historia larguísima de Benigno Mateo de Moraza, y luego el propio primer ministro, que da su opinión, contestada por el personaje que considero clave para este asunto, que es Fermín Lasala, duque de Mandas, porque además, al igual que Egaña, nos ha proporcionado un libro en 2 volúmenes enormes, que aparece, creo, en la siguiente diapositiva, que es este que también es muy conocido, pero yo siempre he hecho mano de él y siempre aprendo cosas nuevas. Yo creo que muchos autores, directa o indirectamente, también hemos bebido de lo que nos cuenta Lasala. Y bueno, ahí queda como testimonio de la enorme diferencia que hay entre el arreglo foral y la nueva planta en según qué versión historiográfica. Bueno, creo que con esto ya termino. Por favor. Bien, ¿os parece que dediquemos 5 minutos a la Constitución española actual en relación a toda esta materia? Si no, cortamos ya. Bueno, aquí hay personas que han opinado de forma muy comprometida sobre este asunto. Entre las caras que veo, tengo aquí la imagen seria y de Pipo Calavero. Yo creo que muchos de los temas que aparecen en toda esta problemática, de forma directa o indirecta, consciente o inconsciente, a mí en alguna ocasión uno de los padres de la criatura, don Miguel Herrero de Miñón, me dijo en cierta ocasión que, bueno, que eso fue saliendo así, que tampoco lo tenían pensado de manera premeditada, pero que el preámbulo reconozca que hay que proteger a los pueblos de España, a sus culturas y tradiciones, a sus lenguas e instituciones, pues no es mala manera de entrar en la materia. Instituciones jurídicas. Aquí yo sigo a Jesús Prieto de Pedro. Siguiente, por favor, que haya un artículo segundo, el famoso artículo segundo, y la indisoluble unidad de la nación española. Bueno, ¿nos parece que frecuentemente se hacen 2 cosas? Primero, asociar esto con la soberanía, cuando la soberanía, en realidad, si no estoy equivocado, se asocia al pueblo. Entonces resulta que, no habiendo inconveniente a utilizar pueblo en plural y con múltiples siglas, estamos con una polémica y un debate tremendo sobre la unicidad indivisible de la nación española. Bueno, pero resulta que la siguiente frase es, la siguiente palabra, el siguiente calificativo es nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. El resto del artículo, muy conocido, nacionalidades, regiones. Siguiente asunto, el asunto de las lenguas. El asunto de las lenguas, que no está presente en el resto de la historia en el plano normativo, salvo de formas muy aisladas, y en todo caso está presente más en el derecho canónico y en la Iglesia, que sí se preocupó de este asunto de forma directa, y
el resultado está en América, donde se encargó exactamente de eso para la evangelización, pues es que las lenguas tienen un tratamiento que no se puede, desde luego, catalogar de inexistente o escaso. Hay una lengua oficial y hay unas lenguas también oficiales en sus autonomías, de acuerdo con sus estatutos, y que además, en todos los casos que yo sepa, se han desarrollado con leyes de normalización lingüística. Bueno, de nuevo tenemos el esquema de compartido y propio. Nación española única, pero patria común. Lengua, el castellano, y otras lenguas oficiales. Y sus hablantes pues, son miembros de sus respectivos pueblos, y el artículo 9 dice que los derechos de las personas individuales hay que cuidarlas en el contexto de los grupos a que pertenecen. Bueno, pues estamos avanzando, yo creo, bastante en un tratamiento que indirectamente está relacionado con lo que hemos hablado, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, a ver si sale, a modo de recapitulación, los pueblos de España, las nacionalidades, las lenguas, la normalización lingüística. Esta es una que he puesto al final para terminar. Con esto acabo. Tranquilos. Las instituciones jurídicas, dale más. Bien, claro, me faltaba la pluralidad jurídica propiamente dicha, que los aquí presentes estaremos de acuerdo, por lo menos yo cuando veo el 149, una octava, y la Constitución dice que los derechos civiles allí donde existan se pueden mantener, conservar y desarrollar, pues, todo el efecto que pudiera tener la nueva planta y los arreglos forales en contra de los derechos civiles propios, pues han quedado no solo resueltos, sino que catapultados hacia su futuro. Y luego, finalmente, el capítulo de los regímenes forales de derecho público. Creo que está en el siguiente punto, Laura. ¿Sí? Allí donde existan. Y el tema de los derechos históricos. Bueno, los derechos históricos, claro, disposición adicional primera, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra, pero un segundo párrafo que dice la actualización de dicho régimen foral, la actualización de dicho régimen foral se hará con arreglo a la Constitución y los estatutos de autonomía. ¿Cómo interpretar lo que la Constitución ofrece en todos estos temas? Pues a mi modo de ver, considerando integradamente, por lo menos estos puntos, algunos más también, los que hablan de la cultura y de otros elementos también que forman parte, pero solamente estos, teniendo en cuenta que se dieron y se formularon después de 40 años de dictadura, que yo sé que fue nueva planta, ¿verdad? Pues ahí los tenemos desde hace también 40 años. ¿No? Y todo esto es lo que tenemos metido en un conflicto tremendo, donde he intentado hacer un repaso de componentes históricos más o menos antiguos, pero sobre todo historiográficos. Y nosotros que somos historiadores del derecho, pues estamos obligados a este asunto, creo yo, pues a verlo con la mayor amplitud posible y al mismo tiempo con detalle, y en estos momentos también siendo capaces de identificar desequilibrios que alteran lo que podría ser más equilibrado. Para terminar, una anécdota. He citado antes a Ernest Lluch, ostracista, conocido en su época ostracista. Luego, discutíamos bastante sobre sus entusiasmos ostracistas, pero él me dijo un día, mira, oye, podrás discutir lo que quieras, pero aquí ha salido una Constitución que está francamente bien para lo que ha sido nuestro pasado. Y aquí tenemos un rey, tenemos una monarquía que de momento es más austracista que borbónica. Con eso termino. Pues muchísimas gracias y siento muchísimo todos los errores y problemas de la propia conferencia. Y los otros, pues no voy a decir que son ajenos, bueno, son ajenos a mi voluntad, pero no ajenos a mi torpeza. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jon. Y es que no sé cómo se aplaude
desde aquí. No veo, pero vamos, encendemos el audio y Me aplaudimos. doy por aplaudido. Es que ricasco. Bueno, pues se abre, después de esta sugerentísima ponencia, pues abrimos un prometedor turno de preguntas, sobre todo, más que preguntas, abrimos paso al coloquio. Sí. Sí, yo viendo la audiencia creo que va a ser mejor el coloquio entre los oyentes videntes. Sí, recuerdo antes de las participaciones que, como tradicionalmente venimos haciendo en todos los coloquios desde hace muchos años, los debates se graban. No sé si esto puede servir, pero bueno, que sepáis que se graba. Otra cosa es que luego pueda haber una censura posterior, pero no, se graban, para que lo sepáis. Bueno, pero si queréis decir algo más prometedor, puedo detener la grabación. Claro, otra opción. Para que se ponga más interesante, lo puedo detener. Claro, sí, claro, no nos vamos a perder lo que puede ser todavía más prometedor sin audio. Sí, Chema ha pedido, ha levantado la mano, ¿no? Así en... No, perdona, Julia, ¿cómo se levanta la mano? Yo no veo Pues mira, no lo sé, porque... en reacciones... sí, yo he visto a Chema haciendo una cosa muy tradicional, que es levantar la mano así, pero abajo del todo... icono que está y luego... Sí, pero donde levantar pone... la mano. Claro, donde pone reacciones, en la parte de abajo, en reacciones, está ese icono y luego levantar la mano también. Así. John, si puedes poner el vídeo. Sí, te estoy llamando para el vídeo, pero no me haces caso. Ahora. Iniciar mi vídeo, sí, perdón. Sí. Ya. Bueno, pues he visto a Chema primero, ¿no? Levantando, no sé si... Bueno, por Chema, sí. Sí. Pipo yo creo que ha levantado la mano después. Venga. Bueno, pues empiezo yo. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. ¿Me escucháis? Sí, vale, estupendo. Pues muchísimas gracias, John, por la charla tan interesante a la que hemos asistido. Merecía la pena quedarse por aquí a pesar de lo ágil que has estado para mostrarnos el PowerPoint. Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Pero no, ha merecido mucho la pena porque yo creo que ha sido una sesión, tu intervención muy buena y vamos, motiva muchísimos comentarios, ¿no? Muchísimos, que además abarcas un periodo pues, que nos lleva ni más ni menos que desde la formación de reinos hasta la Constitución actual, ¿no? Con lo cual, mi primer consejo sería que escribieras un libro con esa cronología para ir solucionando la cuestión de la organización territorial en la historia de España. Y bueno, yo creo que por lo que nos has dicho hoy, vamos, tienes datos más que de sobra para emprender esa ardua labor. Yo te quería simplemente apuntar algo que yo creo que sí lo tienes en cuenta, simplemente que claro que por el tiempo pues no se puede tampoco prestar atención a todos los palos. Dime. En la presentación pasaste de puntillas por ahí, pero yo creo que es que tiene una importancia medular, sin la cual difícilmente se explica el siglo XVIII y el siglo XIX en España. Y es el hecho de que América también tuvo nueva planta. Tuvo nueva planta en el siglo XVIII, porque la intervención si en algún sitio intervino la monarquía decididamente sobre el territorio, fue desde luego en América cuando dividió los dos grandes virreinatos, empezó a crear capitanías generales, intervino posteriormente para crear y descrear nuevas estructuras y ni más ni menos que para lanzar por allá las ordenanzas de intendentes, que si Horst Pisman las consideraba unas nuevas constituciones para América, a mí eso me parece exagerado por el término constitución más que nada, pero desde luego sí es una nueva planta de gobierno para América clarísimamente, sobre todo en la intención, más que en la realidad, porque como sabemos en la realidad a principios del XIX se corrige en un sentido que vuelve otra vez un poquito a lo anterior, pero es interesante tenerlo presente por lo de intención que tiene. Y también por el hecho de que, claro, si en la monarquía se experimentan después de Portugal y de Holanda realmente procesos de segregación de la monarquía, es en América de nuevo donde tenemos que mirar. Entonces, claro, aunque sea como contraste, John, es decir, como
contrapunto a lo que tú estás viendo muy detenidamente para la península, yo creo que América es importantísimo. También porque lo que funciona en la península no funciona en América y así van las cosas luego, ¿no? También hay en América reivindicación foral, no digo ya solamente de Sí, pequeños sí. territorios como Tlaxcala, ¿no? El propio Reino de la Nueva España se inventa un pasado foral sobre la marcha a principios del siglo XIX, pues también como lo recrean en Valencia, como lo hace Aranguren y Sobrado para Vizcaya, etcétera. También América tiene su propia Claro. intervención ahí de recreación o de creación de espacios forales o de miradas forales a su propio territorio, como ocurre en la Nueva Granada. Por lo tanto, yo creo que América tiene un peso importante en toda esta historia que tú cuentas. Y de nuevo, cuando llegamos a 1839, para las provincias vascas, pues de nuevo América es un contrapunto interesantísimo, porque ahí está el Claro, caso claro. de Cuba en la propia Constitución del 37 para gobernarse con leyes especiales, que, como recordarás bien, es uno de los argumentos que utiliza el marqués de Viluma en el Senado para argumentar en favor de un reconocimiento simple y llano de los fueros de Vizcaya. Pide que se le trate como a Cuba, que se le apliquen leyes especiales, y a leyes especiales en caso de Vizcaya, la Valle y Guipúzcoa serían los fueros, ¿no? Sí, Ahí sí, tenemos sí, otra vez de Nueva América, tú lo has dicho, son claro. militares que han estado en América, vaya que sí han estado hasta el final y han aprendido una lección muy importante sobre la autonomía, ¿no? Claro, por eso te digo que yo creo que en todos esos relatos, Muy si no bien. entra América, me da la impresión de que se queda un poquito cojo por ese lado, pero vamos, De simplemente yo acuerdo. sé que lo tienes presente porque en alguna ocasión lo hemos hablado y Mm. sé que está ahí en tu planteamiento, pero no sé, creo que era conveniente recordarlo y sobre todo darte pie para que digas algo al respecto. De acuerdo. Sí, más, qué ricasco. Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿verdad? Perfectamente. Sí, no sé Bueno, bien, te voy a responder rápidamente primero. He dicho expresamente que no iba a entrar en América porque, como bien has dicho, es un caso tan obvio, es tan eh, evidente, que o bien se le dedica toda una sesión o bien se opta, y optaba por la península porque, claro, yo quería llegar al problema que tenemos ahora y a la situación que tenemos ahora. Eso por una parte. Pero por otra, yo estoy de acuerdo en que efectivamente la nueva planta en América es de una enorme dimensión e importancia, precisamente, como has dicho, porque no la había. Lo que no había, yo en algún escrito que elaboraba para América, que de forma muy atrevida, América es como un libro en blanco. En América, Castilla, como bien se ha dicho, Carlos Garriga ha utilizado el concepto de replicación. Y se hace en América, en principio, lo que se sabía y se dominaba y se conocía bien, a efectos administrativos. Pero claro, se hace sobre unas tierras y sobre unas gentes que no tienen posibilidad apenas de réplica. Es decir, esa es la gran diferencia con Europa. Que en Europa, si ya entra la monarquía en un territorio por primera vez, pues se va a encontrar con unas instituciones, con unos magistrados, con una economía, con una lengua, con una cultura, que le va a decir a la monarquía española, oiga, esto es lo que somos nosotros. En América tuvo mucha más capacidad de adopción. Por lo tanto, la nueva planta, ¿cómo no va a ser característica de la situación americana cuando resulta que las posibilidades de recreación eran mucho mayores, ¿no? Y además en un territorio mucho más grande? Yo en América creo que sí es importante, bueno, se hace y se está haciendo muy bien, destacar la condición de una monarquía católica que tiene un fin primordial, entre otros, que es la evangelización. Y ahí interviene casi otra institución, paralela, simbiótica, que es la Iglesia, que es la que entra en el terreno de base de las parroquias, de la enorme variedad de gentes y lenguas. Y claro, en esa planta se tuvo que meter España, creo yo, ¿no? Es una opinión. Porque la otra, la organización administrativa, claro, cuando se dice, por ejemplo, que se crea un reino, bueno, se crea un reino sin que haya un previo reino que le pueda decir a la monarquía española, diga, que nosotros ya somos un reino antes de venir. Eso había quizá dos casos, ¿no? Esa réplica no fue atendida. Por lo tanto, luego el otro factor, Chema, yo leyendo tus trabajos sobre el fuerismo y las construcciones forales,
soy de la opinión, después de lo que vi en el escudo y en Aranguren y tal, no sé si estás de acuerdo en esto, ¿no? Pero yo creo que los planteamientos que pudiéramos llamar forales y de imitación a lo que se está haciendo en el País Vasco o Navarra, en realidad muchas veces es porque los hacen personas que a su vez son conocedoras de las estructuras jurídico-históricas básicas que subyacen en un planteamiento foral. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que es un planteamiento que al final responde a la figura binaria de derecho común, derecho propio. Y eso un magistrado experto en derecho ya lo ve en el digesto, por ejemplo, ya lo ve en derecho canónico. Y luego se apoya en el ejemplo práctico, el valor práctico que tiene su realidad foral, que además coincide con su patria origen. Es decir, que lo que quiero decir con esto, al final, es que los mecanismos de solución, como decía Tomás y Valiente, de unir o ordenar lo que no es homogéneo, pues están ya bastante bien perfilados, bueno, por el propio Gallo en su primera frase de las instituciones, y luego la experiencia de la propia Roma, que tuvo una fase de expansión, pero luego tuvo una de conservación y tuvo que jugar, y lo vemos en la historia con todas estas cosas. Bueno, entonces, por supuesto que sí, seguro que hay muchos elementos que en una consideración global que incluya a América tendré muy en cuenta, consultando tu obra y la de otros muchos colegas aquí presentes. De momento estoy en la península, pero te agradezco mucho la sugerencia. Sí, no sé si he contestado. Bueno, muchas gracias. Había pedido la palabra ahora Pipo. Hola, John. Hola, Pipo. Bueno, Has intentado meter en tu ponencia mucho más de lo que cabe en una ponencia, pero el caso es que lo has conseguido. Yo no sé cómo, pero lo has conseguido. Si lo has metido y has llenado la ponencia de tantas sugerencias que no sabía cómo empezar un comentario, pero me voy a centrar en algunas cosillas concretas, porque en conjunto pues te sigo y me parece bien todo lo que estás planteando. No tendría reparos de fondo, pero algunas cuestiones concretas. Me ha interesado muchísimo el giro historiográfico que le has dado a la consideración de Cataluña. No solo lo que, sino lo que se ha construido luego. Si esa invención de la historia de una nación en el seno y de la contra de otra nación, que al fin y al cabo, en sustancia es lo mismo que se había hecho anteriormente en el País Vasco. La pregunta que te hago si has considerado esa posibilidad peninsular, o si no también como sugerencia que se uniría a la de Chema respecto a cosas que podrías considerar si ya estás pensando en un libro, que es algo que también te anima Chema, y a que te anima, me sumo, es que al mismo tiempo que se ha podido seguir historiográfico en Cataluña, pues, sí, al mismo tiempo prácticamente, porque es a partir de la segunda ola de estatutos de autonomía y de la inflación que se produce sobre el reconocimiento de la realidad histórica. Hay también un debate parecido, lo que pasa que no con el mismo nivel académico, muchas veces muy degradado, porque no sale de la política más inmediata, con poca elaboración, digamos, académica, pero no sin ninguna elaboración académica. El debate que se ha producido en Aragón, en Valencia, aunque se sigue produciendo en Canarias, en Andalucía, a nacionalidad histórica, sí, nacionalidad histórica, nacionalidad histórica, si miramos a la historia, pues no está tan claro, ¿no? Si hay elaboración académica, por ejemplo, estaba pensando y no me acuerdo, he intentado mirar en Google y no pongo los datos bien porque no me sale. Hay un libro reciente, no es más ya del 19 o del 20, en el Centro de Estudios Constitucionales, que trata sobre el problema de la nacionalidad histórica en el caso de Aragón. Lo que pasa es que en el título no pone que se ocupa de Aragón, sino pone una cosa tan general como derecho histórico y memoria histórica. No sé si alguna vez le paramos este libro. Y mezclando esas dos cosas, pero el libro sobre Aragón, sobre el debate sobre la nacionalidad histórica, a la contra con
con los argumentos constitucionales como si eso si fueran los decisivos para resolver la cuestión historiográfica. Pero tengo que decir que algo parecido también allá en Valencia. En Valencia además hay una historiografía que se ocupa de estos temas, aunque no suele entrar en el debate político. La cita, por ejemplo, Javier Palau, claro que hay cosas de generación ya posteriores a la mía que con aportaciones sustanciales, ¿no? Pues si has pensado, si has entrado en ese tipo de literatura, que no tiene la entidad historiográfica, desde luego, que la catalana, pero que amplía el tema catalán. Luego, ya muy brevemente, si acaso sería el punto en que habría que desconectar la grabación, pero que no se desconecte. Si digo lo que digo, lo digo. Yo no me fiaría tanto o no le otorgaría autoridad a los protagonistas respecto a lo que significan las cosas. Hombre, hay que tenerlo siempre muy en cuenta y hay que hacer como con toda la fuente histórica, comparar, hacer el debido escrutinio, contrarrestar y demás. Yo no me creería mucho a Herrero de Miñón, y si me perdonas también, porque lo estimo también mucho, porque estimo a Miguel también, por el recuerdo más que se merece, de Ernest Lluch. Herrero de Miñón es muy wishful thinking en todo lo que recuerda de la manera como se hizo la Constitución, ofreciendo datos, tratando, ¿no? Y en el caso de Ernest Lluch también, porque la historia de Ernest Lluch fue compleja en este punto, y fue muy compleja. En un momento en que hubo en el último aniversario de su asesinato, ocasión, porque salieron algunas cosas, incluso en televisión, hubo algún documental sobre Ernest Lluch y su significación política en relación a la transición. Ernest Lluch tiene sobre todo dos momentos en su biografía que tú seguramente conoces tanto como yo, porque el libro reciente, sino también personalmente, que pesa mucho en las ideas que él luego transmite respecto a lo que fue la transición y lo que significa lo que hay en la Constitución. Porque una fue el cambio que se produce ya casi entrada en el momento inmediato a la apertura de la campaña electoral entre el Partido Socialista de Valencia y el Partido Socialista de Cataluña, uno no perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, y otro sí, que dejó muy demarcada su visión de las cosas. Pero el momento clave es cuando Ernest Lluch, desde el ministerio, desde el gobierno, se suma a la decisión del PSOE tras el golpe de Estado de dar un giro antiautonómico a las autonomías, se erige en el defensor de la LOAPA en Cataluña y consigue que el PSC cambie su posición, de donde también procede bastante la decadencia electoral del PSC desde aquel momento en que apoyó la LOAPA y que el PSOE acabó con el grupo parlamentario del PSC y todo eso lo apoyó, con lo cual su visión posterior está muy determinada por esas cosas. Y en el caso de Herrero de Miñón, cuando dice que dice ocurrencias como la de que el pueblo de España, el preámbulo de la Constitución, significa mucho, porque además se suma al reconocimiento de culturas y tradiciones, no significa eso. Y ahí nunca se pensó en eso. Y ese preámbulo es una banalidad improvisada por Tino Galván, en que incluso lo que se están utilizando son conceptos franquistas. Eso de hombre y pueblo de España era una idea muy franquista, y las tradiciones y las culturas de los pueblos españoles eran muy franquistas. Y no pensaban en Cataluña, no pensaban en el País Vasco, no pensaban en Andalucía, pensaban en Córdoba, en Zaragoza, en Huesca y etcétera, ¿no? Claro, pero por ahí le sigue mucha gente, pero tampoco veamos la Constitución a través de las visiones sesgadas de quienes, pues con toda legitimidad, defienden las posiciones que fueron adoptando, pero también con legitimidad más dudosa no siempre reconocen los condicionamientos que tienen esas posiciones. Todo esto pensando en un libro que estupendamente, que podía, como has intentado ya hoy, pues correr desde San Isidoro hasta la historiografía catalana actual. Quizá también, última sugerencia, cuando insisten tanto en Eda Serra, como a mí le influía mucho Fontana, debería de meter también que es y no es, que se sitúe y no se sitúa en esa posición, el libro de Fontana tan polémico sobre la historia nacional de Cataluña. Pues nada más, muchas gracias por todo, John, y por todo lo que nos has enseñado a reflexionar hoy. Pues muchísimas gracias, Pipo.
Eskerrik asko. Mira, te agradezco la referencia positiva hacia lo que estoy viendo en el giro historiográfico, con el cual tengo que avanzar más, y me anima el que tú y supongo que el resto de los participantes pues también hayan podido apreciar. La segunda cuestión que planteas de los estatutos del 2005-2006, pues te diría que lo he trabajado, incluso tengo por lo menos un artículo, bueno, incluso dos, porque cuando yo me enfrenté por primera vez a la cuestión de los derechos históricos, fue el año 96, un artículo breve en el que yo sostenía claramente la tesis de que si Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Álava tienen derechos históricos, pues la historia de España, vista en perspectiva jurídica, pues nos ofrece varios casos más. Y cómo no voy a verlos si yo vengo de Barcelona, de Cataluña, de la Corona de Aragón, pues bueno, los veía con una claridad meridiana. Efectivamente, todos los territorios de la Corona de Aragón han terminado reclamando su condición de nacionalidades históricas y están perfectamente definidas en los correspondientes estatutos. Bueno, me lo decía también. Bueno, ¿qué ocurre? Algo más se puede decir incluso al respecto, y es que los preámbulos y presentaciones de estos estatutos, algunos son muy curiosos, bastante largos, pero en lo que se refiere a la Corona de Aragón, y eso sí tiene relación con el tema de hoy, todos aluden a las consecuencias de la guerra de sucesión, incluido el de Valencia, que hace una alusión muy directa a lo que se perdió, a pesar de que es un estatuto elaborado por el Partido Popular. Bueno, lo que no aparece, esto lo estudié en un artículo y me llamó la atención, lo que no aparece es la Corona de Aragón. Para nada, ni una sola vez. Solamente en el problema del archivo de la Corona de Aragón. Y resulta que si se hacen preámbulos para explicar la historia de Cataluña, Aragón o Valencia, pues, hombre, cabe esperar que se haga alguna referencia a la corona común a la que pertenecieron. Pues nada, cero. Entonces, sin embargo, todos estos estatutos entran en la categoría de nacionalidades históricas, claramente. Y así está establecido por los estatutos. Por lo tanto, las opiniones en contra podrán ser de mucho tipo. Se podrán dar desde muchos puntos de vista, como el que has apuntado de un libro en Aragón que tiene una postura contraria. Pues, por muy contraria que sea, lo que no se podrá negar que el estatuto está ahí y dice lo que dice. La siguiente cuestión, eso sería aplicable a Valencia, por supuesto, Aragón, ¿vale? Bueno, esto lo tengo estudiado, lo tengo perfectamente recogidos, todos los preámbulos, algunos son muy curiosos, como el de Canarias, por ejemplo, en fin, es una cuestión que hay gente que efectivamente le resulta incómodo, ¿eh? Que haya tantas nacionalidades históricas en España, pues hay estados de opinión, que todos conocemos, pues que no les hace ninguna gracia. Pero es la situación constitucional y estatutaria que tenemos y ha de tomarse como tal. Lo que me has apuntado de nuestros queridos Miguel Herrero y Lluc, hemos compartido contigo, te acordarás, aquellos cursos de verano ya de hace más de 20 años. Bien, yo soy consciente de lo que has dicho, porque, por ejemplo, la biografía reciente publicada por Joan Esculies apunta muy incisivamente a la cuestión que se planteó en Valencia con el Partido Socialista. Y la LOAPAT también. El tema de la LOAPAT también soy consciente. Es más, a veces suelo pensar, y creo que no voy desencaminado, que su impulso austracista y de defender la pluralidad de las monarquías compuestas y demás, pues estaba de alguna forma estimulado por la postura que había tenido la LOPA. Y en cuanto a Herrero de Miñón, yo estoy bastante de acuerdo, contigo hemos compartido también muchos ratos. Hay una cosa que no comparto con él, que es, no necesitamos imperio austrohúngaro. O sea, la historia que hemos visto hoy es suficiente para entender por qué y cómo España podía volver a unos esquemas de monarquía compuesta, por supuesto constitucional, moderna, de Estado social, de derecho, etcétera, etcétera. Pero con un recuerdo a la
seguro que más de uno ya lo tiene en mente, sería Joaquín Alvareda. Fontana también tuve la suerte de conocerle y disfruté mucho de charlas con él. Sabemos en qué territorio entró en los últimos años de su vida. Tiene alguna cosa que vislumbra una rectificación. Por supuesto que es un autor. En esto discrepo en muchas cosas, pero digno de ser tenido en cuenta. Y luego está la historiografía ya más específica de la Guerra de Sucesión, en la que la figura principal no deja de ser Joaquín Alvareda. Lo que pasa es que Joaquín Alvareda solamente trata de eso. Sin embargo, los otros que he citado, lo que están haciendo, como he dicho, es intentar unir lo que resulta difícil de unir, sobre todo de cara, y esto merece la pena quizá comentarlo, de cara a la audiencia. Porque ¿cómo le explicas tú a un ciudadano catalán que el patriotismo catalán de 1640 consistió en entregarse a los Borbones, cuando en 1714 fue todo lo contrario? Hay una diferencia de tiempo en el medio, desde luego, pero tampoco es tan grande. Entonces, como eso no se puede utilizar para la difusión ideológica estimulante de cara a la independencia, lo que se hace es considerar que había unas potencialidades que durante todo el siglo XVII fueron evitadas, y cuando llegaron al momento ya de admitir a la dinastía borbónica se le dio el hachazo definitivo. Eso pues hemos visto que no es así, por lo menos no es tan así. Y claro, aquí lo que cuenta son los matices y las valoraciones que se pueden hacer sin caer en extremismos dualistas, creo yo. Por lo tanto, creo Pipo, que he respondido a estas cuestiones, y no sé si entraré en una compacidad mayor en todo lo que tengo entre manos. Me ha hecho gracia la alusión a Isidoro de Sevilla, pero no sé si he conseguido explicar por qué creo que no está mal empezar por él, porque la concepción ideológica, historiográfica española, número uno, sigue siendo esa. Tuvimos una unidad, se perdió por una invasión y hay que recuperarla. Y peninsular, a poder ser que sea peninsular total. En fin, creo que me dejo algo de lo que me has apuntado, pero me parece, querido maestro, que ya lo tengo, ¿no? ¿De acuerdo, Pipo? Pues muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay más intenciones de manifestarse. Alfons. Hola. Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias, Julia, y muchas gracias a todas. Es de verdad un gustazo, un placer veros por aquí. Disculpadme porque en algún momento del debate he tenido que desaparecer por cuestiones de intendencia familiar, y a lo mejor voy a decir alguna cosa que ya se ha dicho, pero bueno, no me ha gustado mucho la presentación y sobre todo esta descripción de cómo los debates historiográficos en Cataluña han acompañado pues el momento político. Y me preguntaba si quizás el agujero negro, o uno de los agujeros negros, son esas Cortes de Felipe V del 1702-1703. Claro, se ha hecho una lectura muy teleológica o muy presentista de lo que pasa en 1714 y lo que pasa con los decretos de nueva planta, olvidando que hay unas Cortes en las que pues allá acuden los estamentos catalanes. Es curioso porque últimamente, además, se ha hecho últimamente, estoy hablando de antes del 2017. Después de 2017 yo creo que vamos todos como pollos descabezados aquí en Cataluña. Pero se ha hecho una interpretación de esas Cortes como que crean como un estadio preconstitucional donde se reconocen como espacios de libertad e instituciones preconstitucionales. Y en cambio, pues, algunos autores han avanzado en esa línea, pero después no sé, esa interpretación que hacía Jon Arrieta de la rebelión, creo que no se ha aplicado, y a lo mejor pues la asignatura pendiente, cuando todos nos calmemos un poco en Cataluña, esperemos que pronto, pues será analizar esas Cortes del 1702-1703, las del 1706, para ver qué pasa en ese momento. Nada, era una reflexión y muchas gracias, y disculpad si he repetido algo que ya se ha dicho, pero
tenía que ausentarme un momento. Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, efectivamente, ya he dicho con todas las letras que, como decía Baserra, caldría comparar las dos cortes. Lo hizo Bartrolí, Lalinde también lo hizo, bastante a fondo, además, con bastante detalle, pero faltaba una comparación en serio. He dicho, hay Germán Segura, que creo que su tesis no está publicada, está dirigida por José María Iñurritegui, que ya nos da una visión muy específica y muy detallada del asunto. Y luego, como he dicho, me metí yo también en esa harina. Y, en mi opinión, no cabe discusión sobre una cosa que es la recuperación de la tradición parlamentaria, porque había estado 100 años prácticamente inexistente. Segundo, se publican cerca de 100 constituciones y se ponen en el capítulo correspondiente la recopilación que se ordena hacer. Estoy citando de nuevo, que ya lo he hecho en la exposición, elementos absolutamente básicos en relación a la solidez de un sistema parlamentario, bueno, cortes estamentales, lo eran todavía, lógicamente, de su producción normativa y de las garantías de futuro que se prevén, y se ordena la recopilación y se hace, y se edita, es la que manejamos. Eso por un lado. Pero claro, el problema de si hubo una rebelión o no, es que, vamos a ver, ¿qué rebelión mayor puede haber que con esos antecedentes, con un juramento mutuo, con un texto que se relanza de cara al futuro, consagrando totalmente la propia tradición y el cuerpo jurídico catalán, que rebelarse en contra del mismo, ¿a cambio de qué? Yo esto lo tengo escrito, yo no sé hasta qué punto se ha difundido en la opinión historiográfica en Cataluña, pero es que lo he dicho en varios capítulos o artículos. Pero ¿cómo no va a ser una rebelión en términos jurídicos? Que tiene el agravante de quedar otra tesis, para mí clarísima, y lo que les pasó a los catalanes fue que quedaron absolutamente supeditados a los aliados, absolutamente. Entonces, su lugar en aquella historia era muy difícil, era realmente secundario. Otra tesis, los acontecimientos, ya he dicho antes, respetar los plazos, pero claro, es apabullante también el argumento de que Carlos III, el archiduque, como queráis, pues tiene en las Cortes una producción normativa que está muy bien, pero que en gran parte, desde luego, apenas se contradice con lo anterior. Un rey que, caso de haber ganado la guerra, cuidado, esta es otra cosa que yo suelo poner sobre la mesa, desde luego, el argumento independentista no tiene absolutamente ningún sentido. Los ostracistas y Carlos III lo que quería era ser rey de España e Indias y quitarle, así literalmente, porque todavía hay gente que, incluso historiadores, que dicen que había dos candidatos. En 1705 no había dos candidatos, había un rey y un candidato. Pero el rey resulta que había hecho la labor que acabas de mencionar y que está ahí sobre el papel. Y claro, esa comparación a mí me ha resultado enormemente ilustrativa. De hecho, tengo en columnas para poder comparar los temas y las constituciones que están en un caso y en otro. Y me ha resultado muy ilustrativa porque de ahí he sacado la conclusión de que, desde luego, la rebelión fue indudable. Y los juristas lo sabían muy bien, porque si algo caracteriza al bando austracista, en mi opinión, es que los magistrados y juristas que optaron por el austracismo eran los buenos en Cataluña. Eso sí que lo digo, para que no parezca aquí. No, se puede constatar. En los años previos, en la década final de 1790, por ejemplo, uno consulta la obra, como siempre, riquísima en la jurisprudencia catalana, y tiene el dato de que, que los que producían una obra que merecía la pena cuando llegó el momento de tener que definirse por uno de los bandos, la mayoría fueron los austracistas. Y los juristas y magistrados borbónicos pues se acomodaron a la fidelidad del rey. Por lo tanto, fue una posición muy arriesgada, muy atrevida, pero una rebelión como una casa. Y ellos lo sabían muy bien, y por eso, en mi opinión,
es uno de los factores por los que se alargó la guerra. Porque no hay que olvidar que estuvo a punto de ganar el archiduque en 1706 y 1710. Estuvo a punto de ganar. Y por supuesto que si se hubiera convertido en rey de España, todo esto que estamos diciendo hubiera quedado completamente en otro contexto y en otra tesitura, absolutamente. Bueno, eso por supuesto es evidente, ¿no? Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, que falta mirar de frente a lo que fue aquello y no tenemos por qué tener, por supuesto, los historiadores y la historiografía en absoluto, pero es que lo que yo empiezo a temer, y he puesto el caso de Basarra resulta que en los últimos años, en los últimos artículos, ya dice, hombre, pues esto está bien, esto del derecho privado, que sobreviva. Y el derecho supletorio. Me acuerdo del profesor Pérez Molas que un día me dijo, yo entendí esto cuando entendí el valor del derecho supletorio. Y claro, hay gente que todavía no se aclara muy bien con estos conceptos. Y claro, que la pervivencia del derecho privado, procesal y penal es fundamental. Y muchas cosas más que al final pues están ahí en estos momentos en un territorio oscuro. Pero claro, el problema es, estoy contigo, reconocer que fue una rebelión y no tiene, desde nuestro punto de vista, no tenemos por qué poner ningún paño mojado a eso, ¿no? Y muchísimas gracias por la intervención. Es que Muchas gracias. En las pantallitas no veo